Nos acompaña Shadia Abreu, quien estudió leyes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y luego de 2 maestrías cursó con el programa de Fulbright el máster en Tecnologías Limpias y Derecho Ambiental en la Universidad de California. Actualmente se desempeña como asesora legal en el Viceministerio de Energías, Ministerio de Energía y Minas. También nos acompaña Enrique Fernández, quien estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con el programa de Fulbright, cursó la maestría en Artes Aplicadas a Economía. Actualmente se desempeña como consultor y economista. Esperamos que las informaciones que van a recibir en esta sesión informativa les sea útil y les permita a ustedes tomar esa decisión sobre el proceso de su solicitud y requisitos para cursar el programa de Fulbright en el extranjero. Entonces, sin más, los dejo con el profe Juan, que nos va a acompañar hoy. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión informativa. Nos sentimos muy agradecidos de estar acá. Probablemente, quizá ustedes me han visto, si son estudiantes o egresados de INTEC, me han visto alrededor del campus. Como se decía, soy docente universitario acá. Me gustaría comenzar, pues, como se dice en inglés, un show of hands. Voy a hacer algunas preguntas para ver qué tenemos como nuestro auditorio y luego entonces ya comenzamos con nuestra presentación un poco más formal. Me gustaría saber que me levanten la mano aquellos que ya han escuchado acerca de las becas Fulbright. Muy bien, no todos han escuchado mucho de las becas Fulbright. ¿Cuántos egresados de INTEC tenemos acá? Muy bien. ¿Cuántos egresados de la Pucamaima tenemos acá? ¿Cuántos egresados de otra universidad tenemos acá? Muy bien. Bienvenidos a todos. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a una materia de ingeniería, a una carrera de ingeniería o son egresados de una carrera de ingeniería? Ok. ¿Cuántos de ciencias políticas y humanidades? Muy bien. ¿Cuántos de economía, negocios y áreas afines? Muy bien, tenemos un excelente mix acá, excelente. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden obtener las becas Fulbright? Me gusta esa actitud, muy bien, excelente. Pues bien, esta tarde nos estamos dispuestos a tener este conversatorio con ustedes en que vamos a compartir un poco de las informaciones del programa de Fulbright y un poco también de nuestra experiencia. Me honra estar en esta tarde con mis colegas Shadia Abreu y Enrique Fernández, que como ustedes ven somos quizás un poquito de diferentes generaciones. Ustedes verán que tenemos diferentes áreas académicas de especialización. Esa combinación, pues creo que es muy, muy útil, muy rica, muy provechosa. Esperamos que sea para ustedes muy útil. El programa Fulbright ya tiene 75 años. Como dice aquí, fue fundado en el año de 1946 y es uno de los programas de intercambio académico más impactantes, más prestigiosos y más exitosos a nivel mundial. Realmente el programa Fulbright es una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos para promover los intercambios, el mutuo entendimiento entre los Estados Unidos y otros países, en nuestro caso, la República Dominicana. Así que nosotros, siendo Fulbrighters, somos de cierta manera embajadores tanto de la República Dominicana como de Estados Unidos y muy especialmente de este programa académico que estoy seguro que, así como ha sido en mi vida, ha tenido un impacto importante en la vida de mis colegas. ¿A quiénes llama el programa Fulbright? Ellos presentan el programa, o nosotros presentamos el programa en esta ocasión, como un programa que llama a personas líderes, a estudiantes y profesionales líderes que quieren tener impacto, que quieren afectar a la sociedad, que quieren afectar al mundo de una forma positiva en función de lo que ustedes puedan aprender y puedan desarrollar por medio de estas iniciativas. Aquí vemos una foto de un Fulbrighter actual.
es Daniel Veras. Él se encuentra en Estados Unidos haciendo una maestría en ecología multidisciplinaria o interdisciplinaria en la Universidad de Florida, y ahí hay una foto donde está tomando un espécimen, ¿verdad?, para su programa de investigación. A él Fulbright le llevó a Florida, a mí me llevó a la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, muy cercano a los laboratorios nacionales Sandía, los laboratorios nacionales Los Álamos, que están al frente en la investigación de tecnología militar y bombas atómicas, por decir algo. Allá en Albuquerque también está el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Así que al yo exponerme a Nuevo México, pues tuve oportunidad de estar muy cerca de una universidad que colabora con estos laboratorios. ¿Cuándo hubiera yo pensado el ir al cañón, al Gran Cañón en Estados Unidos, que está en el estado de Arizona? Eso para mí fue una experiencia valiosísima. Y así podemos compartir con ustedes otras experiencias que son importantes para nosotros. Ahora, el programa de Fulbright es manejado por unas ciertas comisiones a lo largo del mundo. En nuestro país, quien lo maneja es la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, en particular la sección de Asuntos Públicos. Ellos constituyen una serie de comités para desarrollar todo el mecanismo de aplicaciones, de evaluación de candidatos y pues la recolección de todos los perfiles y la depuración de estos perfiles. ¿Qué ellos esperan? Ellos esperan que las personas que apliquen a las becas Fulbright tengan dos características importantes: que tengan un alto compromiso social. Eso quiere decir que estén interesados en llevar a cabo acciones que sean provechosas para su comunidad, para su país, para su entorno. Como dije, ellos buscan personas de impacto, pero también buscan personas que tengan un alto compromiso académico, porque estos son intercambios académicos, en que usted va a ir a Estados Unidos a pues tomar una maestría o cursar un doctorado. Así que ellos esperan este tipo de perfiles. Y créame que desde su incepción, cuando J. William Fulbright propuso la iniciativa del programa, el programa ha tenido resultados espectaculares. Él fue senador para el estado de Arkansas en Estados Unidos y fue el promotor de estas ideas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la intención era que hubieran maneras un poquito más diplomáticas y de enriquecimiento, de intercambio entre las diferentes naciones. Primero comenzó como que académicos e investigadores de Estados Unidos iban por todo el mundo a hacer investigaciones, a interactuar con otras culturas, a promover ese entendimiento mutuo. Pero poco a poco se fueron integrando la idea de las becas y los intercambios académicos, en que personas desde fuera de Estados Unidos como nosotros pues podían ir y aprovechar estas oportunidades. Y el programa Fulbright no ha defraudado a nadie. Entre los líderes que han salido del programa Fulbright, ex becarios, tenemos personas que han ganado premios Nobel, premios Pulitzer, que han sido personas prominentes en el mundo académico, en el mundo político, en las artes, en las ciencias. Aquí se mencionan algunos casos destacados: Mohamed Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz por una estrategia de microcrédito que él propuso. Ahí está la señora Dumont, es gobernadora general de Bahamas. Y llevándolo al ambiente local, el doctor Frank Moya Pons, historiador dominicano, muy notable, y María Isabel Soldevila, que fue ex directora de redacción del periódico Listín Diario. Probablemente muchos de nosotros hemos disfrutado de beneficios que han provisto Fulbrighters y quizás no nos damos cuenta. Ahora, ¿qué tiene para nosotros Fulbright en esta ocasión? Cada año hay una convocatoria en que se ofrece una cantidad limitada de becas. Hay 3 categorías para estas becas. Están la categoría de candidatos independientes, la categoría de profesores universitarios y la categoría Fulbright Mesit. Y en total, por esas 3 categorías,
se ofrecen 15 plazas para becas, lo cual es un número bastante reducido. De manera que si usted sale seleccionado, ha sido a través de un proceso de depuración muy fino. Hay 2 becas ofrecidas para candidatos independientes para cualquier área académica que a usted le interese, pero creo que no están, tengo la confirmación, no están disponibles para residencias en medicina, odontología y veterinaria. Sin embargo, fuera de eso, para todas las áreas están disponibles, si usted quiere puede aplicar. Está la aplicación para profesores universitarios y ahí hay 3 plazas, hay 3 becas que se pueden dar y se requiere que esto sea respaldado por una universidad. Así que si hay algún profesor entre nosotros o alguna profesora, puede recibir el apoyo de la universidad y aplicar para esa categoría de profesores universitarios. Finalmente, la categoría más amplia con 10 becas es la categoría de Fulbright MESID, en donde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología respalda pues el programa con esas 10 becas que acabo de mencionar. Voy a ceder entonces el espacio a Chadia, mi colega, para que continúe con nuestra exposición. Muchas gracias, Juan. La realidad es que yo tenía planeado iniciar mi parte motivándolos y diciéndoles, señores, sí se puede, pero después me alegré muchísimo de ver que ustedes ya dieron el primer paso, que es creer y tener la confianza de que Fulbright no es algo inalcanzable. Porque la realidad es que en mi caso, cuando yo estaba en su lugar, si me lo hubiesen preguntado, yo dije, mira, alguien me dijo que aplique, pero yo no me la voy a ganar. O sea, yo de verdad no. Entonces, a pesar de que ustedes ya dieron ese paso, es muy importante que presten atención a los detalles que nosotros estamos dando, porque a veces yo creo que uno le deja de prestar un poco de atención a la forma y a los procesos que son tan relevantes, y por eso en mi experiencia como abogada, a veces por un detallito, un currículum perfecto, bueno, nada es perfecto, pero o sea, el mensaje es que traten de seguir el proceso al pie de la letra. Como explicaba Juan, hay 3 categorías de Fulbright. Sin embargo, los requisitos son los mismos para todas. Lo que cambia es la agencia que administra el programa y con la excepción de que para los cupos para docentes universitarios tienen que contar con algunos requisitos adicionales que Enrique les comentará. Entonces, lo primero se requiere un índice académico de 3. Fulbright busca la excelencia académica. Esto se traduce, bueno, aquí todo el mundo maneja un índice de 3 puntos, pero para otras universidades se traduce de un 80 a un 85% de 100 puntos. Hay que tener fluidez verbal y escrita en el idioma inglés. Punto muy importante es que no quiero que si ustedes sienten que su inglés no es perfecto, dejen de aplicar. La Fulbright te requiere 80 puntos, o sea, para aplicar el programa se necesitan 80 puntos en el examen TOEFL. Sin embargo, la comisión entiende que hay personas que tienen un background, que tienen una formación maravillosa y que quizá el inglés necesita un poco de refuerzo. Entonces, dentro del mismo programa también se contempla que una vez hayas sido nominado, o sea, hayas pasado todo el proceso que les voy a explicar un poco más adelante, si necesitas un poco de refuerzo, te puedes ir un poco antes a los Estados Unidos, se llama un pre-academic training, para reforzar el inglés. Ahora bien, hay universidades, yo fui a UC Berkeley, y la universidad para mi programa requería 100 puntos como mínimo en el TOEFL. O sea que hay rangos diferentes, hay universidades que tienen requisitos más altos que lo que te pide la Fulbright. Vamos a hablar un poco del tema de la admisión ahora, pero quería enfatizar
que si ustedes sienten que su inglés no es perfecto, o a veces hay gente que simplemente se le hace difícil tomar un examen con las condiciones de tiempo, no debe ser una limitante. Hay que ser ciudadano dominicano y residente en la República Dominicana. En la embajada nos comentaron que estas son una de las preguntas que reciben de manera más frecuente, porque hay gente que está en proceso de petición o que tiene algún proceso migratorio con los Estados Unidos y aunque no es específicamente una imposibilidad aplicar, se recomienda que si usted tiene otro proceso migratorio abierto, no aplique a la Fulbright en ese momento, porque puede haber un choque de procesos. Hay un compromiso de regresar al país por 2 años al concluir los estudios. Más adelante vamos a hablar y yo les voy a contar un poco de mi experiencia, porque la Fulbright te permite también o quedarte a hacer un doctorado, o sea, extender tu proceso, o te da lo que se llama un practical training, que yo tuve la oportunidad de una vez, es complicado, lo vamos a hablar ahora, pero tuve la oportunidad de trabajar para el regulador del sector eléctrico en California. Sin embargo, luego que acabe ese proceso, de tu visa no se puede pasar a ningún otro estatus migratorio hasta tanto no cumplas con el requisito de los 2 años de residencia en República Dominicana. La chica de Fulbright nos hizo una anécdota, no me acuerdo quién fue que se la dijo, pero a mí me pareció maravillosa, porque ella decía que hubo un alumno, no me acuerdo su nombre, pero que dijo básicamente que en su generación del grupo que se fueron, hubo varias mujeres que vinieron con el máster y con el mister. Entonces, vinieron y se pasaron sus 2 años aquí y luego regresaron. Pero hay que entender que el propósito de la beca, como mencionaba Juan, es crear esas relaciones entre la República Dominicana y ese mutuo entendimiento. O sea, el propósito de la beca es que tú regreses a tu país y apliques ese conocimiento que adquiriste para el desarrollo de nuestro país. Algo muy importante también es que no puedes haber obtenido un título de grado en los Estados Unidos en los últimos 5 años si hiciste la licenciatura en Estados Unidos y 7 años si hiciste una maestría. Hay excepciones. O sea, por ejemplo, yo cuando hice mi carrera de grado, Pucamaima ofrece una doble titulación y yo me fui por un verano. Eso no impide, eso no tenía ninguna limitación para aplicar, es haber obtenido licenciatura o haber obtenido maestría en los Estados Unidos, precisamente porque el programa busca darle la oportunidad de entendimiento cultural a esas personas que no han tenido dicha oportunidad. Ya mencioné el tema de que no se puede tener ningún estado de residencia, o sea, ningún estatus migratorio pendiente para aplicar a la beca. El programa Fulbright abre todos los años. La convocatoria es entre los meses de febrero y regularmente termina el último día de mayo. Es importante cumplir con los plazos. Es importante tratar de entender todos los requisitos, el tiempo que tarda su preparación, si tengo que pedir un documento a la MESID, o sea, todos los plazos. Yo creo que Enrique les va a comentar un poco más lo importante que es comenzarse a preparar con tiempo para la aplicación. Y entender que el proceso de aplicación dura 1 año. Es decir, si ustedes mandan su aplicación ahora en 2023, mayo de 2023, usted se va a ir a los Estados Unidos en el verano de 2024. ¿Por qué? Porque el proceso de Fulbright es un proceso sumamente riguroso. Es un proceso en el cual el comité, que incluye a la sección de la Embajada Americana encargada, hace una blind review. Significa que tu aplicación tiene un código, ellos o sea, no saben absolutamente nada de ti más que tu aplicación. Luego viene el proceso de entrevistas. Tengo entendido que ahora se está haciendo de manera virtual, pero normalmente al programa de entrevistas entra el doble de candidatos que se planea que se vaya en ese año. Es decir,
Como mencionó Juan, si somos 15, combinados los 3 programas, a entrevistas se van a llamar a 30. Y luego de ahí, entonces, se eligen los 15 candidatos que van a asistir al programa. Esto es básicamente lo que acabo de decir, o sea, el tema de los tiempos. Entonces, aquí hay una parte muy importante que para mí fue una novedad cuando yo apliqué al programa. ¿Por qué el programa dura tanto tiempo? Después que usted es nominado a la beca Fulbright, usted tiene que comenzar un proceso de aplicación a universidades. Tan pronto usted es nominado, se le asigna un advisor que te ayuda con ese proceso y te explica un poco cómo funciona el proceso. Entonces, recuerden, yo creo que hay un misconception, una mala comprensión del tema de, yo me gané una Fulbright, me voy a una Ivy League, me voy a esta universidad, no sé, no quiero mencionar ninguna, pero me voy a Stanford. Hay que entender que el monto del programa Fulbright lo que cubre es tu estadía, tu seguro, los costos de vida. Una vez que usted es nominado a la beca Fulbright, usted comienza un proceso de aplicación a distintas universidades, sumamente competitivo. O sea, que te acepten en la universidad es un logro. Aparte de que te acepten, la universidad tiene que ofrecerte una beca, no una beca, se llama, el término correcto es cubrir la colegiatura o un waiver del tuition. En mi caso, Berkeley es un Ivy League, bueno, de los 2 Ivy League modernos. Entonces, mi programa costaba mucho más de lo que se requería o de lo que la beca me otorgaba para yo poder asistir a esa universidad. La universidad me dio una beca, me dio media beca, pero incluso con la media beca no me alcanzaba porque los costos de vida en California versus el presupuesto que tiene la Fulbright para cada estudiante era muchísimo más alto. Entonces, yo tuve que, de mis ahorros y de los ahorros de mi papá, justificar por qué California y UC Berkeley versus las otras universidades a las que yo había aplicado ameritaba que yo, de mis propios fondos, pagara eso. Entonces, hay un trasfondo muy importante, o sea, piensa que si usted regresa al país con una deuda de $20,000, $30,000, o sea, al final del día no es la idea del programa. Y la realidad es que hay muchísimas universidades en Estados Unidos que quizá no tienen el nombre o no tienen el reconocimiento, pero al final son universidades muy, muy buenas y que ya, señores, con el nombre de Fulbright, usted regresa y usted forma parte de una comunidad que cada quien tiene que hacer un análisis personal, pero mi recomendación es que vale la pena 100%. Entonces, una vez que se termina ese proceso administrativo, usted se va para los Estados Unidos. Entonces, muy importante, y aquí quiero también que presten mucha atención. Todos estos requisitos están en la página, están publicados en la página de la embajada, pero estos son los documentos que se requieren para aplicar al programa Fulbright. Su currículum, una copia de la hoja bibliográfica de su pasaporte, juegos de su diploma y juegos de récord de notas certificados por el ministerio, por la MESID, junto a 2 traducciones en inglés legalizadas, no apostilladas. Vuelvo y repito, este proceso, no sé cómo estará ahora, pero tarda un tiempecito, o sea que es importante que vayan solicitando esos documentos con tiempo. En adición, se requiere un ensayo de solicitud, una declaración de objetivos profesionales y académicos, los resultados del TOEFL, tomados en los últimos 2 años con un mínimo de 80 puntos y 3 cartas de recomendación impresas en papel timbrado y acompañadas de los formularios de agencias colocadoras que se encuentran en la solicitud. Notas importantes: el ensayo de solicitud y la declaración de objetivos profesionales y académicos no es lo mismo. El ensayo de solicitud cuenta tus objetivos profesionales, o sea,
qué yo quiero, por qué yo estoy aplicando a la Fulbright, por qué yo soy un buen candidato para la Fulbright. La Declaración de Objetivos Profesionales y Académicos refiere a por qué yo soy un buen candidato para los objetivos que este programa persigue. Como explicaba Juan, Fulbright NetSeed cada año especifica las áreas en que se quiere enfocar. Entonces, por ejemplo, para mí era el sector energía. Entonces, yo tuve que explicar por qué el sector energía, el sector de las energías renovables, el sector de cambio climático, era un tema, era un niche en el cual el país necesitaba más profesionales formados y cuál era mi plan para cuando yo retornara al país, cómo yo iba a contribuir con el desarrollo de mi país. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta la diferencia de esos dos documentos. En cuanto a las cartas de recomendación, traten de tener un mix, que no sea todo académico o todo profesional, que haya un académico o dos profesionales, o sea, que se vea que usted cumple con el requisito de la excelencia académica, pero también que tiene cierta experiencia. Hay un tema que es que, bueno, cuando Juan les pidió que levantaran la mano, todos dijeron que son egresados o están en término. Fulbright, el programa en sí, valora mucho el tema de la experiencia profesional. O sea, que si usted puede demostrar, no solamente que usted se graduó con un buen índice, participó en todas las actividades extracurriculares que demuestran el liderazgo, etcétera, sino que ya usted también tiene al menos 1 o 2 años de experiencia trabajando en el sector en el cual usted se quiere desempeñar. La percepción es que se aprovecha más el programa. No quiere decir que usted no pueda aplicar acabando de graduarse. Lo que implica es que usted tiene una aplicación más fuerte si cumple con estas condiciones. Entonces, aquí termina como la parte un poco procesal del tema de la aplicación. Ahora los voy a dejar con mi compañero Enrique Fernández, quien le va a dar su perspectiva de, bueno, una retrospectiva del proceso de aplicación y de su propia experiencia. Gracias, Shadia. Buenas noches. A mí me ha tocado en estos últimos 25 años vivir todo el proceso, desde estar bien atrás en el proceso de aplicación. O sea, yo duré 3 años llenando el currículum con estos requisitos. En ese momento, coger el examen de GRE 2 veces para subir un poquito el número y acumular experiencia que fuese llenando varios de estos cotejos. Ser rechazado en otras becas, aplicar independientemente, recibir igual que Shadia, pero no con el mismo éxito que ella, debo confesar, de que me aceptara en una universidad que yo quería ir y el programa, pedir diferimiento de entrada y la beca decirme, mira, todo muy bien, esa universidad es muy buena, pero no hay plata suficiente para que tú vayas allá. Tú puedes ser flexible y ver otras de estas universidades que sí te han aceptado. Y eso es parte un poquito de lo que quiero transmitirle a ustedes. Si ya ustedes oyeron, son 15, 20 becas. Al año se gradúan en Dominicana cerca de 40, 50 mil personas de universidad. Estamos hablando de que es menos del 5% que van a poder utilizar estos recursos en la mejor medida. Entonces, el detalle de tú enfocarte en que quieres ir a este programa y regresar al país, de nuevo, ahí viene la retrospectiva de 25 años. A mí me ha tocado ser parte del panel de evaluación de los candidatos y candidatas a este programa. Y lo que dice Shadia es muy correcto. Hay veces que se te cae o no saben transmitir adecuadamente en esta parte documental y al momento de llegar a la entrevista lucen mucho mejor o se comunican mucho mejor. Entonces, es extremadamente relevante que nosotros que nacimos introvertidos, porque lo que estamos en esta academia en específico, lo somos, nos abramos un poquito a esos desafíos de liderazgo en mi comunidad, en trabajo voluntario. Esas cartas de recomendación que mencionan ahí, fluyen mucho mejor si tú tienes que ese docente o ese profesor que te cae bien, haya sido egresado de alguna de estas universidades norteamericanas. O sea, todo eso suma y suma mucho. No es lo mismo que la carta de recomendación sea de un magister o un MBA o un máster de la Universidad de Álamo o de Albuquerque, a que sea de
Santiago de Chile. Tienen pesos diferentes si es para el gobierno norteamericano en este caso. Entonces, es un poco motivarlo a que sí, queremos que apliquen este año si están listos, pero mi recomendación como docente y consejero es, tienes el 25 también, tienes el 26 para hacerlo, y realmente he visto candidatos que, digamos, no la obtienen en el año que querían y al año siguiente sí la obtienen, y viceversa. He tenido candidatos extremadamente fuertes y han logrado entrar a su universidad de predilección diciéndole que no a la beca. O sea, el detalle de haberse metido en el proceso le da mucho ánimo a uno a retarse un poquito al próximo nivel. Entonces, un poquito dejarlo con esas inquietudes. Podemos pasar tal vez ahora a las preguntas y respuestas aquí con el agüita. Sí, no, miren, cualquier Sí, cosa. sin miedo, por favor. Si tienen algunas preguntas para nuestros embajadores del programa de beca Fulbright, pueden levantar la mano y nosotros le vamos a acercar el micrófono a donde se encuentren. Bien. Entonces, sí. Que si habría alguna oportunidad de obtener una beca en el INTEC. En el MESID, a través del MESID. No, o sea, el programa Fulbright lo administra en la República Dominicana la Embajada Americana. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Cuando se habla de Fulbright MESID, lo que pasa es que hace un tiempo atrás, o sea, en algunos años solo había 2 plazas o solo había 3 plazas. Entonces, el gobierno dominicano firmó un acuerdo de entendimiento con la MESID para transferir los fondos. Pero eso es lo único que hace la MESID. O sea, yo de manera personal fui Fulbright MESID y no tuve ningún contacto con la MESID, en lo absoluto. O sea, tienes los mismos beneficios de Fulbright, tienes el mismito proceso de aplicación. Incluso cuando Lidia estaba dando la charla, yo me acordé que yo apliqué a Fulbright Independiente y ellos me dijeron, mira, tú eres una candidata más fuerte para Fulbright MESID. Aplica, o sea, remite tu aplicación otra vez, llena este formulario y el mensaje con eso es, si usted no es un docente, hay 3 aplicaciones, es la misma aplicación, pero 3 portales o 3 formularios distintos, apliquen a todos, que mientras más apliquen, más oportunidades. Hola, buenas tardes. ¿Se puede aplicar a la beca Fulbright siendo estudiante de término, o sea, sin todavía contener el diploma académico? Adelante. No, debes ya haber sido egresada de una universidad, ya debes tener un título de licenciatura para poder aplicar. Ok, viene un poco tarde, así que tengo 2 preguntas, si es posible. Una, ¿la beca Fulbright aplicas exclusivamente para Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, si hay una posibilidad de que el proceso de aceptación de documentos de Fulbright dure más de un año. La Fulbright es exclusivamente para Estados Unidos. La segunda pregunta, no estoy segura que la entendí en cuanto a los documentos que presentamos aquí. Creo que se refiere al proceso de convocatoria, todo eso, y digamos que cuando participa, cuánto tiempo tarda la institución en darle respuesta a los participantes, que si se puede extender a un año. Que si se extienda. No, o sea, incluso en la pandemia yo tengo entendido que ellos siguieron manejando su proceso los mismos tiempos. O sea, en mi caso, lo que sí pasó fue que como estaba el tema de pandemia, yo a la universidad
le pedí un deferral y comencé mi programa un semestre más tarde. Pero por un tema de administración de fondos, por un tema, la embajada es súper organizada y siempre se hace anual el proceso por la rayita. En el caso, bueno, de que la beca Fulbright sea una vez al año, ¿exactamente en qué mes de este año es que se va a pedir? Ya está abierta. ¿Se oye? Sí, se escucha. Ya está abierta la convocatoria, oficialmente hasta ahora en mayo. Por eso los motivamos a que si están listos, háganlo. Y si no, tienen también el proceso para el año siguiente. Entonces, y los requisitos toman tiempo de llenar, por así decirlo. Pero sí estamos ya, digamos, a 30 días prácticamente. Es correcto. La joven aquí tiene un momentico largo. Sí. Sí, al finalizar este encuentro, nosotros les vamos a compartir por correo electrónico, que ya tenemos sus datos, las informaciones donde pueden encontrar en el portal web de la Embajada Americana los requisitos y el paso a paso y también la fecha límite para enviar los documentos. Sí. Este. Ok. Entonces tenemos aquí una joven, su pregunta. Reaplicar, sí. Ok, una pregunta. Actualmente en el portal de la embajada solamente aparece abierta la convocatoria de independientes. Dice que la de Mesida está cerrada. ¿Tiene fecha de apertura o es un error? Eso tendríamos que validarlo con el contacto que tenemos en la Oficina de Asuntos Públicos. Gracias por traerlo a nuestra atención. Pero deberían estar abiertas todas las convocatorias. Lo vamos a revisar con ellos. ¿Y le mandamos la información con la Wilda o con alguno de los contactos? Sí, se les compartiría por correo electrónico. Podemos hacer ese compromiso, claro. ¿El examen GRE hay que tener los resultados para la primera convocatoria o uno lo puede tener cuando si pasa a las Yo te puedo contar, ¿tú quieres decir algo? Sí, hay un punto en donde ya se necesita. ¿Podemos ir un poquito atrás? Creo que era acá. No, No. Un poquito más adelante. adelante. Sí, adelante. Adelante. Creo que ya para esta segunda ronda de selección, primera ronda de selección, es deseable que ya esté el GRE tomado y el TOEFL también. Creo que para la segunda ronda de selección ya creo que a ese nivel ya es indispensable que estén tomados los exámenes y pasados. Pero para completar el expediente en línea, a esa primera etapa que es en el tiempo que estamos ahora mismo, no es necesario aún tomar ninguno de los dos exámenes. El TOEFL sí, el GRE no. ¿Qué pasaría si alguno de ellos ya ha tomado la prueba? ¿Tendría que tomarla nuevamente? Tiene una validez de 2 años. Ok, correcto. Yo iba a preguntar sobre el mismo GRE, qué bueno que lo trajeron a colación. Personalmente, ¿ustedes tienen algún consejo para este examen, para prepararse, dado que es un examen bien exigente y que incluso si uno no se prepara bien, podría llegar a tener que tomarlo hasta 2 veces? Yo lo tomé 2 veces y debía haberlo tomado tal vez una tercera. Horas de estudio. En mi época no había tanta pantalla y había que ir a veces a un centro especializado. Horas de estudio. Y la parte de donde esté tu fortaleza, si tú eres más quants que Braden, vólcate sobre esa si el programa que tú estás buscando sea en eso. Pues se van a fijar, o sea, ya a nivel de la universidad que te pueda dar acogida, va a estar buscando eso. No, te quiero hacer una anécdota, porque mi programa era un máster, aunque estaba enfocado a la tecnología y energías limpias, era un máster en Derecho, y el programa no me requería el GRE, ni el GMAT, ni ninguno de esos exámenes. Y en un momento, Fulbright me dijo, sí, tú tienes que coger el examen. O sea, yo no había visto
una multiplicación como en 5 años. Y mi mejor consejo para todo examen, o sea, yo saqué una nota que ni me acuerdo, pero me sorprendí. Y es porque todos los exámenes tienen, aparte de la preparación, por supuesto, de entender el conocimiento, o sea, entender cómo está diseñado el examen, los tiempos, practicar muchísimo las respuestas, o sea, hay muchísimos trucos, principalmente cuando tú tienes selección múltiple, de tomar exámenes. Yo en Berkeley tuve muchísimos compañeros alemanes y esa gente, o sea, yo siento que a nosotros no nos entrenan para tomar exámenes. Entonces, es una habilidad que se aprende practicando. Entonces, es mi mejor consejo. Voy a aprovechar. Para aquellos que no estén familiarizados con el GRE, parece que varios de ustedes sí, pero quizá otros no. El GRE es un examen que se toma para validar que uno tiene un cierto nivel que es necesario para cursar carreras de posgrado, de maestrías y de doctorados, etc. Y tiene una parte que es, como bien decía mi colega, una parte cuantitativa que tiene que ver con lógica y matemática y otra parte que ya tiene que ver con manejo de lingüístico, etcétera, etcétera. En mi caso, pues yo pude aprovechar algunos libros y manuales y entrenamientos que permiten aprender cómo funciona el GRE. El GRE es un examen estandarizado y hay una manera en la que usted debe esperar las preguntas y que usted debe contestar esas preguntas. Se espera que usted sepa cómo manejar ese examen, entonces vale la pena aprovechar cursos, hay muchos recursos online, hay libros que enseñan cómo prepararse para ese tipo de examen y creo que usted no tendría mucho problema para lograrlo si lo hace así. En un momento comentaron de que tal vez si la persona no tenía un muy buen nivel de inglés, tal vez el preferido, pues se podía partir un poco antes, si tienen, verdad, información y podrían argumentar un poquito sobre el tema. Yo tengo la experiencia de una persona muy cercana, y perdón que siento que estoy acaparando las preguntas, que tenía una aplicación muy fuerte en cuanto a liderazgo, en cuanto a excelencia académica, y la entrevista que se hace es en inglés. Entonces, a pesar de que tú tengas el TOEFL y tengas 80, el mínimo que se requiere, él había sacado 78, que estaba ahí, y mira, lo había tomado 2 veces. Y dijo, era como la tercera vez que estaba aplicando la Fulbright, y dijo, mira, no puedo sacar mejor nota, voy a aplicar. Aplicó, y la entrevista me hacía la anécdota de que él que las preguntas tenía que pedir que se las repitiera, porque su inglés necesitaba mucho reforzamiento. Y él se ganó su beca, hizo el proceso de aplicación a las universidades desde Estados Unidos, porque en enero del año que le tocó se fue a hacer un programa intensivo de 6 meses de inglés. Entonces se fue en enero, terminó, 5 meses, terminó en mayo, y su programa comenzaba aproximadamente en agosto. O sea que esos 5 meses ya estaba en Estados Unidos preparando sus aplicaciones para las universidades y reforzando el inglés. No, o sea, que quiero que quede claro que eran quizá 2 puntos que le faltaban. Yo no pertenezco a la comisión, o sea, puede que estén más estrictos y el requisito mínimo sea 80, o sea, quizá esto fue una excepcional, valga la redundancia, pero se dan los casos, porque ven tu aplicación de manera integral, o sea, de todos y cada una de los diferentes factores con los cuales tú cumples. Hola, ¿qué tal? Yo quiero preguntar acerca del programa en el que uno entra como candidato, como profesor. Es el mismo tipo de beneficio, o sea, el mismo tipo de programa que uno puede aplicar en ese caso. Por ejemplo, maestría, doctorado, igual que
que los otros dos programas, ¿verdad? ¿O cómo? En esencia sí, en el detalle en mi época, literalmente era que la coordinación o la universidad tenía que, una de tus cartas, por así decirlo, tenía que ser de parte de un oficial de la universidad para sentirte respaldado por ello. Y de hecho fue de aquí de INTEC, así que buena suerte. ¿Cuál es el mínimo de calificación que uno tiene que sacar en el GRE? No hay o sea, estos exámenes están estandarizados, están diseñados para que no hay como un pass and fail. Cada universidad, cada programa te requiere una calificación distinta. Okay. Entonces, la Fulbright no tiene un requisito, o tú me corregirás, pero entiendo que no tiene ningún requisito, sino que como la mayoría de los programas STEM, para aplicar se requiere, ellos necesitan verificar que tú cumples con el requisito de ese programa al cual tú quieres aplicar, y por eso te piden tener el examen en ese momento. Pero distintas universidades tienen distintos rangos, mejores universidades tienen requisitos muy altos. Entonces, ahí es que viene el tema de prepararse y tratar de sacar la calificación más alta posible para poder aspirar a la mejor universidad posible. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Nicole Reyes aquí. Hablan de que el enfoque de la beca es el liderazgo y me gustaría saber a qué se refieren exactamente y cómo uno podría demostrar ese liderazgo. Es bien divertido porque toda experiencia de voluntariado, de dirigir equipos, es oportuno destacarlo en tu proceso de redacción. Y eso se remonta, digamos, desde tus últimos años en secundaria hasta todo lo que tú estés haciendo en la universidad. Los voluntariados tienen esa gran ventaja, yo encuentro, viendo hacia atrás, de que te permiten desarrollar habilidades que tal vez tienes que regalarlas porque están en la fase inicial de formación, pero desde que puedes destacar ya sea liderazgo en opinión pública, escribiendo, asistiendo a otros en la parte de tutoría, que era lo que uno hacía hace años, muestra liderazgo en tu campo, digamos, académico que quisieras tener, y en la parte social. O sea, que esa parte, digamos, sí toma tiempo, sí hemos estado demasiado enfocados nada más en gaming y en los números, y en la clase, y sí requiere esa interacción un poquito más social, más con la comunidad. Y tu comunidad puede ser la propia universidad, obviamente. Para agregar un poco, porque alguien me hacía la pregunta recientemente y me quedé pensando que en nuestro país, por X o por Y, las actividades extracurriculares, el deporte, el arte, los comités, que estoy segura que INTEC tiene muchísimo, la gente no le da la importancia que tienen. Y yo estaba en el equipo nacional de gimnasia y alguien me dijo un día, y nunca se me va a olvidar, la disciplina, la consistencia, como hay muchas skills, muchas habilidades que uno adquiere a través de las actividades curriculares que el dominicano no ve. Pero el sistema, no lo voy a limitar a Estados Unidos solamente, porque el sistema europeo también es así, valora esas cualidades que te hacen llegar a ser meritorio en un deporte, en el arte. Yo fui presidenta del Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamaima. O sea, eran cosas que yo nunca las vi como un plus para aplicar a una beca. Lo vi como algo que me estaba ayudando a desarrollar una habilidad que hoy en día, cuando miro atrás, digo, wow, mira, yo hablo, me puedo sentar aquí a hablar sin temblar, porque como presidenta tuve que hablar muchísimo temblando y así. Entonces desarrollé esa habilidad que hoy me sirve. Entonces, si no van a aplicar hoy, o sea, como decía Enrique, si todavía están en términos, involúcrense, más allá que por la beca, involúcrense con la comunidad, involúcrense. Yo estoy en el sector energía y me acuerdo que lo más que aprendí de la comunidad fue a través de Greenpeace, que vino, y ver
cómo la gente no valoraba lo que era, o sea, lo simple que es apagar una luz cuando tú no la estás utilizando, y como cada quien pone su granito de arena y tú tienes un impacto fuerte. Entonces, es una pregunta muy interesante y muy subjetiva porque, o sea, cada quien, yo te aseguro que si le preguntamos a Juan qué es el liderazgo para él, va a ser algo distinto, pero esa es mi mejor recomendación. De las categorías de las becas que se tienen en el Fulbright, exactamente qué tan variedad tienen ahí de becas. Pues, es como decir, aquí tenemos una gran variedad dependiendo de ingeniería y negocios y también hasta de medicina, pero me refiero en variedades más específicas como, digamos, de negocios como de gerencia o de administrador de empresas, de medicina como veterinario o ecologista, tal vez, de ingeniería, tal vez algunas cosas como electricista o, no sé, animación o desarrollador de videojuegos, algo así. ¿Tienen ese tipo de variedad ahí en las becas? Sí, si entiendo la pregunta, es cuál es todo el diverso espacio de áreas académicas que comprenden las becas. Pues yo no conozco ninguna restricción fuera de la que mencionamos anteriormente, que residencias de medicina, de odontología y de veterinaria pues no están cubiertas. Pero fuera de eso, las becas no están asociadas a un área o a un grado, perdón, a un área académica, no están asociadas. Pues ya eso depende de la vocación de la persona, depende de la universidad que sea escogida, depende de, en algunos casos, de lo que el MESID en su estrategia nacional quiera enfatizar también. Esas van a ser las áreas que van a ser favorecidas. Pero no hay una restricción sobre muchas de esas áreas. Probablemente hay muchos Fulbright en todas esas carreras y todas esas disciplinas que tú mencionaste. ¿Podría necesitar una doble nacionalidad con Estados Unidos, incluso si la universidad que yo quiero aspirar no está en Estados Unidos? Nosotros estamos con el sombrero de acá en Dominicana y estamos restringidos a los parámetros de esta oferta. Pero el programa Fulbright existe de doble vía. Ahí sí te invito a que, si eres norteamericano, si es el caso, de visitar ya el website de State, porque sí hay espacio de hacer programas de intercambio de Estados Unidos a otros países y son más puntuales. No estamos, digamos, autorizados o con información suficiente para responderte de Estados Unidos a otros países. Pero el programa sí es global en todo su espectro y es hermoso. O sea, UNOS es un ejemplo y también hay investigadores norteamericanos que han hecho sus rotaciones de investigación y de formación fuera de Estados Unidos. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Sí, nos queda una. Vamos a acercarle el micrófono. Dos preguntas nos quedan. Sí, dos preguntas. Entonces, para aplicar no se necesita el resultado del TOEFL, pero ¿cuál es la fecha límite para enviarlo? Nosotros les vamos a estar compartiendo las informaciones de la fecha límite para aplicar a la beca. No, sí, pero dice por lo menos en la página que no se necesita el resultado del TOEFL ni del examen GRE para aplicar. Entonces, en caso de aplicar, ¿para qué fecha debería enviarse ese resultado? Sí, entonces la primera fase, que es completar la solicitud en línea y enviar los documentos por correo electrónico, tendrían hasta mayo para completarlo. Y ya en la segunda fase, entonces, la embajada les va a notificar cuando ustedes deben de depositar o enviar los resultados de la prueba o de ambas pruebas. Ok, lo pregunto porque el TOEFL por lo menos se agenda con mucha antelación. Entonces, la última vez que revisé,
la disponibilidad para tomarlo era de un par de meses en adelante. Entonces, También aplica para el GRE. Exacto. Hay instituciones específicas que lo aplican aquí a nivel nacional y va a depender de las fechas que ellos tengan disponibles. Ok. Sí. Y a ver, sí, la otra pregunta es, luego de, digamos, recibir la beca, ¿hay alguna limitante en cuanto a maestrías de 1 año, de 2 años, o no hay problema con eso? El programa, tu advisor de selección, de reclutamiento, te apoya en ese proceso. Usualmente el promedio es 2 años, pero el diseño a veces de la universidad y los programas que tú explores con tu consejero te van a llamar mucho la atención. O sea, en mi caso, el programa terminaba en 1 año y medio y yo le dije, pero yo puedo tomar más asignaturas, ¿hay algún límite? No, la universidad dice, mientras tú cumplas con la carga académica, y yo duré 2 años completos digamos, en el cielo académico, por así decirlo, y dupliqué la cantidad de crédito que me pedía el programa, o sea, sencillamente porque se podía, entonces, y no había ningún cargo adicional. Entonces, te lo comento que sí es bueno llevarte un poquito de la mano de tu consejero y ver la flexibilidad que tenga él o los programas que te interesen. Si en mi caso es al revés, si solamente quiero durar 1 año, ¿es posible? Un programa de 1 año. Sí, mi programa fue de 1 año. O sea, mi programa fue de 1 año, no hay problema. La única limitante que yo veo es el tema del presupuesto. O sea, acuérdate que el monto que te cubre Fulbright es para el costo de la vida, y si va a estar 2 años, tiene que cubrírtelo por 2 años. O sea, normalmente si es 1 año. Yo entiendo que yo pude ir a California porque era solamente 1 año. O sea, es muy relativo, pero como dice Enrique, tú tienes un advisor que te ayuda con todo ese proceso y te explica todas las opciones que tienes. Y bueno, una tercera, última que me acordé ahora. ¿Saben de cuánto es el presupuesto? No creo que estemos autorizados a decir cuál es, aunque tengamos una idea. En mi época daba suficiente para vivir en un apartamento con otra persona, comer y darse un viajecito como hizo el colega al Gran Cañón, pero no mucho más de ahí. A mí me daba un poquito más que eso. La evolución. Sí, y voy a aprovechar porque las recomendaciones que han hecho mis colegas son fenomenales. En conversaciones con mi advisor, que me ayudó con la colocación, él me anunció que era posible inclusive lograr lo que ellos le llaman un practical training, un entrenamiento práctico. Cuando yo terminé mi maestría, la terminé en 2 años, y luego de eso, pues yo tuve una oportunidad de trabajar para una empresa norteamericana por 1 año adicional como parte de ese practical training. Y mucho de eso se logró por la comunicación abierta con ellos, y Fulbright me respaldó en hacer eso. Así que quizás algunos de ustedes que no solamente hacer la maestría o doctorado, sino también lograr alguna experiencia profesional en Estados Unidos, si eso está en su mente, pues Fulbright es una muy buena oportunidad. Y organización, porque para eso hay que aplicar muchísimo tiempo antes de que termine tu programa. No. Probablemente, pero quizás a mí me fue un poquito más expeditado, así que yo estoy muy agradecido. Es una pequeña pregunta que ahora que lo menciona, pero la asistencia, como por ejemplo aquí en INTEC hay veces que son asistencias presenciales aquí en la universidad y otras veces virtuales desde otro lugar, ya sea el hogar o otro lugar lejos. ¿Hay también casos en los tipos de becas que se obtienen? Obviamente, después de este periodo de la historia de la humanidad en que hemos tenido que ser flexibles, sí quiero apuntarte que la academia en Estados Unidos está muy de fiesta de poder estar presencial, sea en Harvard, sea en la Universidad de la Florida, porque hay un elemento, y lo digo para lo que, la experiencia sensorial de tú estar en una comunidad académica, y ahí viene el detalle de la retroalimentación en tiempo real.
con colegas de otras latitudes. Algo que lo dijimos medio rápido al inicio, es que tú vas a estar compartiendo no solamente con los norteamericanos, o sea, en la mayoría de los programas que ustedes van a aplicar, fácil hay un 30-40% que no son norteamericanos. Y esa riqueza multicultural de poder armar un grupo de estudio, de vamos a hacer un cocinado, vamos a hacer lo que... Esa parte no es comparable en lo mínimo con esta virtualidad que hemos estado viviendo. Y disculpen que yo creo que es el mínimo. Y para agregar algo que me acordé, porque mi experiencia fue más o menos en pandemia, el tema de cómo se manejan las clases es un tema universitario 100%. Ahora bien, para irte, o sea, para tu visa y proceso migratorio, tiene que haber por lo menos una clase que sea de manera presencial. O sea, ese era un requisito que nosotros teníamos porque mi universidad todavía estaba recién comenzando un tema híbrido. Entonces recuerda que, como menciona Enrique, el propósito del programa es el intercambio cultural también. Y quizá aclararte, acuérdate que Fulbright es un programa de beca que no tiene que ver, o sea, no te limita en temas de universidad. No lo confundas con la beca que te da la universidad o quizá todas las becas que ofrece INTEC. Fulbright, como explicó Juan, es un programa del gobierno americano para fomentar el mutuo entendimiento y el intercambio cultural. O sea, para evitar la confusión ahí. Es tomando en cuenta ciertos aspectos, como dijiste, la pandemia. Hubo una gran cantidad de problemas durante la pandemia del COVID. Así que es entendible esa parte. Tenemos una última pregunta de la joven acá. Le vamos a acercar el micrófono. Hola, mi nombre es Lauren y tengo una pregunta de que primero necesito tener el área en que quisiera especializarme y busco la universidad, o a través de esa beca que me van a dar la ayuda, ellos buscan la universidad como, mira, esta es más correspondiente a tu carrera, especialización. Te sugieren a veces qué programas tú quisieras hacer. O sea, creo que una de las preguntas que había en mi época en el formulario, puede ser que esté todavía. Así que es bueno hacer la tarea de tener cinco opciones en tu cabeza, desde tal vez el Ivy League o el mío Ivy League, y otra que sea más razonable en sitios, en parajes donde el clima o tú entiendas que te sea más cómodo. Porque hasta eso te pregunta tu advisor. ¿Tú toleras el frío o va a haber un tema existencial cuando tú no ves el sol por un mes, por ejemplo? Y acuérdate que en la aplicación de Fulbright tienes que hablar de tus objetivos, ¿cómo se llama? Declaración de objetivos futuros. Entonces, aunque el advisor te ayude con los programas, sí es importante que tengas bien claro el área en que te quieres enfocar, por qué esa área es buena, o sea, por qué tú tienes un interés en ese futuro, en esa área, y cómo va a tener un impacto positivo en el país o en lo que sea. Pero es parte de la aplicación al programa, la declaración, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una parte que implica eso. Me parece que esta es una pregunta un poco abierta, pero creo que es válida para cualquier interesado, ¿no?, en el proceso, y es, ustedes como alumni de Fulbright, ¿cuáles entienden ustedes que son esas cualidades o, digamos, esos core values que lo identifican como Fulbright Scholar, por ejemplo? Creo que es importante entender. Buena la pregunta. Uno se siente miembro de la comunidad en tanto uno más participa en la comunidad. Entonces, el detalle de give back, sea con tu trabajo académico, como todos aquí tal vez lo hemos hecho, de participar en proyectos de desarrollo, sea con fondos de Estados Unidos o en otro tipo de proyectos, digamos que es algo que lo he visto en diferentes generaciones de ex-becarios. Tú tienes algunos ex-becarios que han sido ministros, viceministros en el gobierno, tú tienes otros que han llegado a ser CEOs de empresas tanto locales y después
se marchan a nivel regional y siempre queda, digamos, esa gratitud a esa oportunidad. Y digamos que es interesante porque el mismo, y aquí ya hablando en mi caso en particular, la embajada te reta y te invita a proyectos donde tú te dices, pero de verdad tú quieres que yo participe en el Consejo del Dominico Americano, por darte un ejemplo, y surge por esa, digamos, historia de lo que hagas después también de la beca. O sea, es una forma de sentirte comprometido con esos ideales y valores que fomenta el programa desde el inicio. O sea que you get what you give. Como un poquito ahí el detalle. ¿Alguien más? No. Ok. Vamos a alcanzar el micrófono. No sé si entendí bien, pero creo que dijeron que cada año hay como un tema en el que hay que especificar No, o sea, la MESID cada año publica, que me parece que está en la página de Fulbright, cuáles son las áreas de interés. Entonces, para esas 10 becas que la MESID financia, se priorizan esas áreas, esos sectores que son de interés para el país. Sí, yo hablo de la carta de objetivo profesional, creo que se llama. Como que hay que enfocarlo a un tema... No, eso eres tú. Esos son tus objetivos particulares. Sí. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el público. Agradecemos entonces a nuestros expertos en distintas áreas del saber, ¿verdad? Que son economía, ingeniería y leyes, por habernos acompañado, y embajadores del programa de becas Fulbright. Creo que han inspirado un poco a nuestros estudiantes de término y también egresados a vivir esa experiencia multicultural, que ustedes tuvieron esa oportunidad, recordándoles a todos que este espacio se creó para servirles de puente a ustedes para vivir y transmitir esa energía que hoy nos traen nuestros embajadores. Entonces, pasen feliz resto de la noche. Espero que el espacio haya servido de mucho provecho para ustedes y que sí les haya inspirado a escalar profesionalmente en su área académica. También les recordamos que las informaciones les serán compartidas por correo electrónico, más el compromiso del portal que vamos a investigar el detalle de la página web de la Embajada Americana. Entonces, muchas gracias a todos. Pasen feliz resto de la noche.